Feliz tarde, bienvenidos a Un Mundo Raro, donde podrás traer el cielo a la tierra. Por aquí quien les habla, Adriana del Castillo. Y por aquí, Anaís Aguilera. Bienvenidos a este nuevo día donde vamos a estar compartiendo hoy con ustedes una técnica muy linda, profunda y que muchas veces nos moviliza, pero bueno, yo creo que en esta época navideña, más que todo en estos días de Navidad. Siempre es importante, pero en esta época realmente yo creo que nos hace mucha falta. Se llama la técnica del perdón. Y ella moviliza bastante, ¿no? Y vamos a estar conversando un poquito sobre este tema el día de hoy. Pero bueno, primero... Así es. Y bueno, vamos a comenzar a conversar sobre este tema del perdón, como veníamos hablando, más en estos días de Navidad, en donde tenemos que reunirnos con muchos familiares, personas que a lo mejor pudimos haber tenido algún roce, algún conflicto, y cuando son estas reuniones familiares, entonces, bueno, estamos ahí que tenemos que saber cómo vivir ese momento con y que también es una época donde las emociones están como a flor de piel, ¿no? Es una época que trae mucho recuerdos, muchos momentos, entonces siempre esas emociones están así como no muy sutiles. Entonces, aprovechar un poquito de nuestra inteligencia emocional, aprender de las técnicas que hemos ido enseñando a través de los programas, que recuerden que los pueden ver por nuestro canal de YouTube, Un Mundo Raro Podcast. Y bueno, una de las técnicas que funciona muchísimo es esta técnica del perdón. Pero en sí, ¿qué es el perdón? ¿Cómo tú lo tienes ahí? Mira, aquí me dice que el perdón es un proceso interno que implica la liberación consciente de sentimientos negativos como la ira, el resentimiento y la amargura hacia alguien que nos ha hecho daño. ¿Okay? Es una decisión voluntaria de dejar ir el pasado y de no permitir que las acciones de otra persona sigan controlando nuestras emociones y nuestra vida. Porque si te pones a analizar, el perdón no es para la otra persona. El perdón es para ti misma, que te estás enganchando en una emoción quizás para ti justificada, porque creó un dolor, creó una rabia, desde tu punto de vista justificada, no sabemos el tamaño, ¿ok? Solamente estamos evaluando la acción y que esa acción te generó un dolor. Pero quien está sufriendo o quien está padeciendo ese dolor, esa rabia, eres tú. Eres tú mismo, así es. No es la otra persona. Sí, ¿okay? y ahí eso es importante porque muchas veces cuando las personas se niegan a entrar en un proceso de perdonar es porque piensan que tienen que liberar, o sea, que perdonar a la otra persona, se conectan con el externo, ¿no? Y miran a la otra persona y no se miran a sí mismos. Y hay un ejemplo que una vez también lo puso acá en uno de los programas, que es el caso de Wayne Dyer, en su historia personal, que él tenía un dolor, una rabia muy profunda por su padre y él no lograba avanzar en la vida porque ese dolor lo tenía preso, ¿no? De alguna forma. Cuando él logra conseguir a su padre, ya su padre estaba muerto. Y él logra, en ese momento, cuando él logra conseguir el sitio donde lo tenían descansando, que él logra soltar todo lo que él tenía, que él logra perdonar en ese momento a su padre, él empieza su florecimiento. Entonces, pónganse a ver, esa otra persona, su padre ya no estaba ni siquiera en ese mundo físico, pero Wayne Dyer estaba sumido en ese dolor, en esa rabia, y aquí se estaba perjudicando. Era a él mismo. Entonces, el perdón es para nosotros mismos, es liberarnos a nosotros mismos de todo eso que vamos cargando. A lo mejor la otra persona ni se acuerda. A lo mejor la otra persona no les da la importancia, siente que eso no tiene ni significado y nosotros nos estamos enganchando con eso. Entonces es importantísimo entender que el proceso de perdón es liberarnos a nosotros, independientemente de lo que la otra persona pueda estar haciendo o de lo que haya hecho la otra persona. Sí, y es que tengo algo aquí también, que nosotros tenemos la concepción de que perdonar significa primero olvidar. Exacto. ¿Ok? Que dice, no, o sea, es posible recordar lo que sucedió sin que ello afecte nuestra paz interior. Eso es algo que te permite el perdón. Claro. ¿Okay? Es que cuando son dolores muy intensos hay que estar consciente de que eso no se olvida simplemente. Claro. Pero cuando yo traigo esa memoria nuevamente a mi vida, ya eso no me lastima. Ya lo puedo mirar desde otro nivel de conciencia, ya lo puedo mirar con otro entendimiento, ya puedo entender
de alguna forma el para qué vino eso a mi vida, ¿no? Y poder utilizarlo más bien como un trampolín para poder avanzar, crecer y desarrollarme en la vida. Porque sea la situación que haya sucedido, eso que sucedió, que generalmente son en casos familiares, bueno, son remordimientos que quedan desde la infancia y que cuando vamos creciendo se van detonando con alguna acción de algún adulto y nos toca, como decir, esa herida de ese niño, ¿verdad? Entonces explota en el adulto y es allí cuando comenzamos a conectarnos y decimos, bueno, yo no te voy a perdonar por tal cosa, ¿no? Pero también el perdonar no significa justificar. Que es otra de las cosas que pensamos, que cuando yo voy a perdonar, quiere decir que yo voy a estar de acuerdo con lo que hizo la otra persona, y no tiene nada que ver con eso. No puedo justificar un hecho que realmente me causó daño. No es eliminar el hecho que me causó daño, ese hecho está allí, esa herida está allí. Pero es empezar a mirarlo desde otra perspectiva, es quitarme el dolor, es como que me estoy quitando agujas que me he clavado yo misma. Que te estás haciendo daño tú, al no liberarla, exacto. Entonces, entendamos que el perdón no significa justificar lo que la otra persona hizo. No significa que yo estoy de acuerdo con lo que la otra persona hizo. Si está mal, es que está mal. Pero empiezo a mirarlo desde otra forma y me quito de encima ese dolor. Porque también pensamos que que perdonar es reconciliarte con la otra persona. Y eso es otra cosa que no significa el perdón. Perdonar no significa reconciliarse. Perdonar no necesariamente lleva a la reconciliación con la persona que nos hirió. Es solamente eso que venimos hablando, es estar en paz. Cortas los cordones, más bien. Exacto. Que te está uniendo, porque el rencor te une a nivel energético, sigues enganchada con esa persona. Exacto. Sigue ese compartir de energía. Cuando yo la pienso, cuando yo le tengo rabia, cuando todavía tengo esa ira, cada una de esas emociones son cordones energéticos a los que yo me estoy atando a esa otra persona. Y recuerden que aquí hemos hablado mucho de lo que le deseas a la otra persona es lo que se regresa a ti. Exactamente. Entonces, imagínate todo lo que por medio de la ira y el rencor, toda esa energía que le estás enviando a la otra persona viene a ti multiplicado. Wow, sí, imagínate. Entonces, bueno, vamos ahorita a escuchar un tema musical y ahorita seguimos conversando de este tema. Así es, y bueno, con ese mismo poder del amor, estamos aquí de regreso cuando son las 4:20 de la tarde, acá en Un Mundo Raro, en donde puedes traer el cielo a la tierra. Y hoy conversando precisamente de un tema que es lo opuesto, bueno, puede ser opuesto del amor, que es la rabia, pero hay que perdonar para dejar ir esa rabia. Claro, y conectarnos con el amor. Y conectarnos con el amor. Y en la parte, estábamos hablando hace rato de qué no significaba el perdón. Vamos a hablar ahorita de qué sí significa el perdón. Lo primero es liberarse. Cuando nosotros entramos en este proceso de perdonar, desprendemos las emociones negativas que tenemos atrapadas, que nos atan al pasado y nos atan a tanto situaciones como a personas. Liberamos todo eso de nuestro ser. Se siente como cuando le quitan a uno ese peso, o sea, que tú tienes así, peso, que te quitan completamente, realmente te liberas. Es una sensación demasiado hermosa cuando tú realmente logras conectar con esa liberación. Sí, porque es que como que ya mirar a esa persona y que no te llegue a generar ninguna emoción. Ninguna emoción, exacto. Porque es que en realidad cuando tú pasas de ese sentimiento de rencor, de ira, de la rabia, y llegas a sanar, cuando miras a esa persona y te das cuenta que no causa ninguna emoción en ti, se siente como una liberación total. Totalmente. Total. Lo otro que sí nos permite el perdón es sanar, porque promueve la sanación emocional y psicológica, porque nos creamos tantos rollos en la cabeza. Sí, cuando andamos enganchados con esas historias, no crecemos, no sanamos, a veces eso entorpece nuestro propio propósito de vida, nuestros emprendimientos o lo que yo quiera lograr en la vida, porque estoy tan enganchada a esa historia del pasado o a esa persona que me hizo daño, que me quedo allí, o sea, me quedo en esa rueda de hámster. Y es que ocupas tanto espacio de tanto tiempo, espacio, tiempo y energía de tu vida
en pensar en esa otra persona, en pensar lo que la otra persona te hizo, en pensar en cómo, hasta cómo vengarte de esa otra persona, o cómo hacer algo que la otra persona le duela, ¿no? Bueno, hacer justicia. Sí, justicia de tu propia mano. Y es lo peor que podemos hacer realmente en nuestra vida, porque entramos lo que hacemos es empeorar la situación, ¿no? Claro. Lo que hacemos es, entonces, me pongo al nivel de la otra persona. Si ya yo siento un dolor porque esa otra persona me hizo algo o viví una situación, cuando yo lo devuelvo de la misma forma, estoy en la misma energía. Entonces, ¿qué le voy a criticar? ¿Qué me voy a vengar si me estoy colocando en la misma energía de la otra persona? Ahí es cuando empezamos también a tener otro nivel de conciencia. ¿Tú realmente quieres bajar a ese nivel, hacer el mismo daño, o realmente quieres elevarte, quieres aumentar tu nivel de conciencia, quieres vivir tu vida desde otra manera? Entonces, ahí se las dejamos. Otra es soltar. Y aquí estamos, dejar de buscar la venganza o la justicia. Soltamos esa historia. Permitimos que, bueno, eso sucedió, lo vivimos, nos dolió, por supuesto, tenemos que vivir nuestro proceso, que vamos a hablar ahorita un poquito de las etapas del perdón, vivimos nuestro proceso, pero lo suelto para yo poder seguir adelante. Sí, así es. Lo otro que también, bueno, también nos permite crecer, permitir el crecimiento personal, nos permite el crecimiento personal y espiritual precisamente por eso. Yo creo que cuando empezamos esa búsqueda de crecer, de mejorar, de ser una mejor persona, de entender que no puedo seguir enganchada en la misma emoción y en la misma ruleta de todos los años lo mismo, todos los días lo mismo, me levanto y algo me denota esa emoción y vuelve la rabia y busco ese sentimiento para esquivar a esa otra persona, para no ver a esa otra persona, para no encontrarme a esa persona. Pero, oye, si lo que estás es evitando ese encuentro con esa persona, después va a ser peor, porque cada día que dejas pasar, el sentimiento se va a agrandar y cuando la tengas enfrente, la emoción va a explotar. Es que es tan loco cuando nos ponemos así, que no nos damos cuenta que al yo tener ese momento, esa situación o esa persona constantemente en mi mente, estoy prácticamente viviendo con esa persona. Exacto. Estoy al lado de esa persona, la estoy trayendo tanto a mi energía que la tengo al lado. Tengo su energía, tengo sus pensamientos, tengo sus emociones, entonces es un poco ilógico a veces cuando nos enfrascamos en eso. Así es. Y bueno, también lo que nos permite el perdón es mejorar nuestra salud. Reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, porque recuerden que toda enfermedad viene de una emoción. Su raíz es alguna emoción y si vamos a estar enganchados en la ira, en el rencor, en la rabia, por supuesto que eso va a generar en nosotros un sentimiento que va a detonar alguna enfermedad, o gastritis, o un colon irritable, o bueno, sin ir más allá. Enfermedades más graves. Exacto, que si se te subió la tensión, que si esos dolores de cabeza, esas migrañas que no aguantas con ella. Entonces, esas emociones van a detonar en ti una enfermedad que no sabes a dónde va a llegar. Sí. Y otra de las cosas importantes también, que perdonar aumenta la autoestima, nos permite sentirnos más fuertes y capaces de superar adversidades, porque estamos trabajando en nosotros mismos. Cuando nosotros trabajamos en el perdón, recuerden que estamos trabajando en nosotros mismos, en fortalecernos a nosotros, en crecer nosotros mismos. Cuando logramos esto y vivimos esa experiencia que tú comentabas de que me consigo con la persona o vuelvo a vivir en esa situación o a revivirla en mi mente y ya eso no me causa dolor, no me causa daño, ahí me siento, es cuando te sientes, wow, mira, sí soy capaz de superar esto, soy capaz de seguir adelante, soy capaz de construir mi vida desde otra energía sin necesidad de seguir enganchados a ese pasado. Claro, además de que me doy cuenta de que, oye, la otra persona no es tan importante, ya voy. Yo de verdad le estoy dedicando tanto tiempo de mis pensamientos a esa otra persona, si en verdad ¿quién es más importante? ¿Esa persona o yo? Por eso es que la autoestima ahí entra en juego. En juego donde, mi amor, ya voy, ven acá. A quien debes de amar, a quien debes de proteger y a quien debes de pensar todos los días es en ti. ¿Ok? Y fortaleciéndote. Así es. Pero vamos a escuchar ahorita otra música y ya de regreso vamos a hablar un poquito de esas etapas del perdón y vamos a hablar de algunas técnicas que podemos utilizar para adentrarnos en este proceso del perdón.
Y ya estamos de regreso aquí en Un Mundo Raro con Anaís Aguilera y Adriana del Castillo compartiendo con ustedes en este día un tema que muchas veces nos moviliza, que es el perdón. Les recordamos también que estamos a nombre de Sumeri y de nuestros queridos amigos de Más Puzzle Center, que nos acompañan, que son los que nos ayudan a estar acá todas las tardes con ustedes. Y bueno, vamos a seguir con este tema. Vamos a hablar ahorita un poquito primero de los factores que influyen en el proceso de perdón. Y lo primero es la gravedad de la ofensa. No es lo mismo, a lo mejor algo muy suave que te hicieron, que tú puedas perdonar muy fácilmente, a cuando son heridas muy profundas, a lo mejor el proceso de sanación y el trabajo es mucho más profundo. Claro. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que vamos así como a la ligera, cuando somos amigos, ay no chica, pero perdona eso, ¿qué tanto, no? ¿Qué te puede doler tanto? Bueno, y cada persona vive su propio dolor, cada persona vive su propia herida, o sea, no podemos juzgar el dolor de la otra persona. A lo mejor yo pienso que lo que vivió la otra persona, ay, eso no es nada, pero para la otra persona es todo. Claro. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en esto. La persona tiene que estar preparada para poder entrar en este proceso de perdón. Sí, lo otro es la relación con la persona que causó el daño. ¿Okay? Perdonar a un ser querido puede ser más complejo que perdonar a un desconocido, por supuesto. O sea, que un ser querido te hiera, tú no, quizás no te lo esperas, ¿no? Exacto. Porque quizás hablando en parejas o de padres a hijos, quizás hay cosas que tú como que das por sentado, quizás bien hay traiciones, hay maltratos de padres a hijos o entre las mismas parejas o entre tíos, sobrinos, hay palabras que quedan marcadas y yo recuerdo que mis tíos eran muy fuertes en la forma de hablar. Y claro, para mí cuando eres niña tú ves a los tíos y tú dices, ay, wow, pero su forma de hablar para ellos era normal, ¿no? Pero quizás para mí cuando yo estaba niña, era grave porque yo decía, pero ya voy, o sea, si yo no he hecho nada, ¿no? Y claro, venían con esa vocesota a regañarte, la niña. Y en esa niña, cuando va creciendo, hay un dolor. Vamos a llamarlo así. Puedes crecer con un dolor que la niña interpretó de una magnitud muy grave. Exactamente, y le queda ahí. Y le queda allí. Y luego cuando eres adulto, ves a este tío, a este familiar, a tu papá, que llega a hablarte en cualquier circunstancia y te detona el dolor. Sí, totalmente cuando no lo has trabajado. Perdonado. Exactamente. Y es importante porque los padres son nuestra figura, entonces nosotros de pequeño inclusive tenemos una expectativa de cómo debería de ser el trato, ¿no? Más de comprensión, más de amor, más de apoyo, y muchas veces no se consigue ese trato en los padres, ¿no? Y cuando no lo tengo, esa relación o ese perdón hacia ellos es un poquito más complejo, pero sí se puede lograr, sí se puede trabajar. Y que lo otro es que nosotros con esa expectativa deseamos que ese otro cambie, que es lo que hemos venido hablando. Que es el error, exacto. El error. Queremos de que el otro cambie cuando el que debe cambiar y tomar las decisiones somos nosotros. Y si una de esas decisiones es poner distancia, es totalmente aceptable. ¿Okay? Como les decimos, perdonar no significa reconciliarte, no significa darte abrazos, besos y con esa persona. No es justificar ni darte abrazos y besos con la otra persona, es simplemente liberar la emoción, la herida. Lo otro es el apoyo social, contar con apoyos de amigos, familiares, inclusive de terapeutas y personas especializadas es importantísimo cuando estamos viviendo un proceso de perdón y sobre todo cuando la gravedad de la ofensa es importante. Entonces ahí hay que estar muy pendientes también. Si es una herida que tú sabes que es muy profunda, que fueron situaciones y vivencias que tuviste que realmente te marcaron a una manera muy intensa, tienes que acudir a un terapeuta, a un psicólogo o a un especialista que te ayude a manejar todo ese proceso. Así es. Y lo otro es la personalidad. Como veníamos hablando, cada persona tiene un estilo único de afrontar el dolor y el perdón. No hay el mismo patrón para hay nada. Una frase que yo siempre le digo a mi hija, que le comentaba, hija, no hay dolor pequeño.
Exacto. No hay dolor pequeño. Muchas veces yo me pullo con un alfiler y eso para mí es el dolor más terrible me del hiciste mundo. acordar a alguien que, Sí. que yo le decía, eres dramático, No, sí, pero no, me duele profundamente. sí, Otra persona a lo mejor se puya con un alfiler, alguna costurera que está acostumbrada a esos claro, pinchazos, ay, qué exagerada. Pero para claro. mí ese dolor es profundo. Entonces no hay dolor pequeño y tenemos que aprender a respetar nuestros dolores. Aunque al compararlo a lo mejor con otros es algo que socialmente es insignificante y entre comillas lo coloco, Sí, si a ti te duele, hazle caso a tu dolor, porque sí. no hay dolor pequeño. Mira, se me vino ahorita a la mente cuando nos reunimos en familia, en estas fiestas, obligamos a nuestros hijos, ¿sabes? A que ese es tu tío, ese es Sí. tu primo, no sé qué, Saluda. salúdalo, dale un abrazo, que no sé qué, porque es tu familia. Ya voy, ahorita sabemos de que, ya voy, respeta esa parte de ese niño que por algo, ok, por algo, eh, no, ese niño no siente esa Esa conexión con esa otra persona. así es. Hay que respetársela, porque los niños también tienen mucha intuición y hay que estar Así sean pendiente de familias, eso, hay que así sea empezar a familia, respetar ya eso. voy. Y hay otra parte, vamos a hablar ahorita un poquito de las etapas del perdón. Y esto aquí también es importante. Nosotros no podemos emprender un proceso de perdón si yo no he pasado mis etapas. Muchas veces queremos, no, sana, haz la terapia, haz esto, o sea, o nos vamos a YouTube y cómo puedo perdonar, pero no conozco esas etapas o no sé si ya yo he vivido cada una de las etapas. La primera es el dolor y el reconocimiento. Y fíjense que el perdón no se trata de no haber sentido el dolor o de no haber vivido todas esas emociones que me pudo haber causado la situación que experimenté, ¿no? Esa es la primera etapa. Y el reconocimiento de la herida, es decir, oye, mira, eso que me pasó me dolió profundamente, me causó un daño emocional grande o me movilizó de manera profunda. Cuando ya yo he vivido, o sea, vivo mi dolor, y reconozco que tengo esa herida, entonces ya yo he pasado esa primera etapa para poder adentrarme en un proceso de perdón. Y cuando reconoces esa herida, sería bonito que, bueno, si tienes la posibilidad de tener a la persona enfrente y esa otra persona también está abierta a conversar de la situación que sucedió en algún momento determinado, tú abrirte y ser vulnerable, porque bueno, tampoco queremos mostrarnos vulnerables ante las otras personas cuando hay estos roces, porque decimos, bueno, ¿sabes? Yo no voy a dar mi brazo a torcer. Vamos a ver que me hable ella o él. ¿Qué Tauro es más terco? Sí, que me hable ella o él, pero yo no le voy a estar hablando a esa otra persona. Ya, güey, cuando tú sientes o cuando si tienes un intermediario que dice, mira, ya esa otra persona también quiere hablar, es bonito cuando tú te abres y dices, mira, ve, esta situación me causó este dolor por esto, por esto, por esto. Y que la otra persona también, que sería bonito de que la otra persona también acepte, ¿no? Y haya esa reconciliación. Sí. Pero cuando no, es solamente, bueno, yo lo reconozco en mí personal. Y ya es un trabajo muy personal, claro. Sin tener expectativas, señores, yo, como les venimos diciendo, sin tener expectativas de que la otra persona debe venir a mí a pedirme perdón, porque no es eso es lo que se está buscando. Para nada. Okay. Sí, no, ahí hay que tener mucha inteligencia emocional y tenemos que tener un nivel de conciencia muy parecido, o sea, las personas que están involucradas para tú poder dar esos pasos. Muchas veces no se da, muchas veces una de las personas que está, vamos a hablar en el caso de relaciones, tienen a lo mejor un trabajo más profundo en lo que es su desarrollo personal, en lo que es su autoconocimiento, en lo que es su misma inteligencia emocional, y a veces no es posible hacer esas reconciliaciones de ese tipo. En estos días, cuando las parejas están separadas y los hijos tienen que pasar unos días con la mamá, otros días con el papá, y si no se hablan, sí, es un poco complicado. Entonces, bueno, también es ceder un poco para que el niño, que es lo más importante, el niño pueda disfrutar de sus padres sanamente. ¿Okay? La segunda etapa sería la ira y el resentimiento. Así es, la expresión de la ira. La ira es una emoción natural en respuesta a una injusticia. Es importante permitirse sentir y expresar esta ira de manera saludable. ¿Sabes qué? Esto me recuerda que en el reto de amor propio y merecimiento, frente al espejo, hay un día dedicado a la ira, en donde tú te miras al espejo y todo lo que, o sea, vas a visualizar, te estás mirando a ti, pero quien estás visualizando realmente es a esa persona
a la que le tienes la ira, con la que Con la que estás viviendo viviendo esa emoción, y todo lo que le puedas decir y desquitarte con esa otra persona, imagínate, te lo estás diciendo a ti misma que estás frente al espejo. Claro, porque son los espejos que tenemos en la Así vida que es. nos están trayendo las Pero experiencias. este trabajo también, después de ese trabajo, vamos a liberar esa ira y vamos a conectarnos con el perdón, precisamente. Y bueno, vamos a ir a otra música y después de regreso vamos a terminar de dar las etapas del perdón y les damos las técnicas para que empiecen a trabajar con esto. Así es, ya estamos de vuelta. ¿Todavía no? Ahora sí, bueno, ahora sí, viste, eres luz y brillas con toda la intensidad. Siempre estamos brillando. Ya estamos de vuelta cuando son las 4:44 de la tarde. Número Maestro Espejo que nos invita a trabajar en el perdón, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Y seguimos hablando de las etapas, estas etapas del perdón, y la otra etapa es la aceptación de la realidad. ¿Ok? Aceptar lo sucedido, entender que el pasado no se puede cambiar, es un paso crucial. La aceptación no significa justificar lo que veníamos hablando, no significa justificar la acción de la otra persona, sino reconocer que los hechos que ocurrieron y que no son y que no se puede deshacer. Ya. O sea, los hechos ocurrieron y no se pueden deshacer, señores, ya forman parte del pasado. Fue una experiencia que nos ayudó a entender, a crecer, a esa herida nos ayuda a evolucionar en nuestra vida. ¿Okay? Así es. Va a depender de la forma como tú mires eso que te sucedió, lo que te va a permitir cambiar la perspectiva, cambiar la historia. Así es. Lo otro es la decisión de perdonar. Fíjate que ya después que nosotros hemos pasado por el dolor, por la ira, por la aceptación de la realidad, es cuando entonces realmente puedo decidir perdonar. Y es una elección consciente. Es algo que me va ya a nacer a mí. Es como decir, ya, no quiero cargar más con todo esto, quiero liberarme de todo esto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedes hacer la técnica del perdón. Puedes empezar con soltar todo eso a través de esta técnica. Y lo último sería la liberación y la sanación. Ya cuando soltamos ese pasado, cuando soltamos todas esas historias, empieza ya tu proceso de sanación, tanto emocional, tanto mental como físico, en las relaciones que vas a tener de ahora en adelante, en tu vida en general. Y es como que al tú cambiar, al tú perdonar y al liberarte de todas estas cargas, es como que sintieras de que la otra persona, o puedes sentir que la otra persona está cambiando, pero realmente quien cambiaste eres tú, sí. Porque quien cambió la perspectiva de la otra persona eres tú. Y el universo se encarga de todo lo demás. Y así sucede, o sea, así evoluciona. O sea, y lo otro es darte cuenta de que, bueno, si la otra persona no cambió, bueno, sigue en su misma vida. Se aleja de ti. Se aleja de ti, ya no. O sea, desaparece de tu vida. O sea, es una cuestión de que sale de tu ámbito social, de tu ámbito cercano. Se va porque ya tu energía cambia, tu forma de mirar la vida cambia, tu forma de construir tu futuro cambia. Y ya esa persona no entra en ese círculo, ya no pertenece, entonces simplemente se aleja. Porque ya vibramos en otra energía, recuerden que somos energía y por resonancia el universo se encarga o la misma energía se encarga de alejarlo de ti. Pero vamos a hablar un poquito así, rapidito, porque estamos ya como en la hora de las técnicas que podemos aplicar para empezar a perdonar. Mira, la primera técnica que yo utilicé y que de verdad me funcionó mucho fue el Ho'oponopono, que es esta técnica hawaiana, que se basa en 4 palabras. Las 4 palabras mágicas. 4 palabras mágicas que al tú pronunciarlas comienzas este trabajo. Y es simplemente sentir y pronunciar lo siento, perdón, gracias, te amo. Wow. Deténganse un momento y van a imaginar a esa persona quien les hizo, no sé, con la que sienten ese rencor, con la que tuvieron ese conflicto, etc. Entonces, detenerse un momento, imaginarte a esa persona y pronunciar esas palabras. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. ¿Tú te imaginas? Sí, ese es muy profundo, eso mueve muchas emociones. Sí. En esa técnica del Ho'oponopono, una de las ideas es que lo repitas constantemente. Independientemente de lo que vayas sintiendo, de lo que se te vaya moviendo, el estómago se te puede poner mira, de cabeza. Si ahorita yo no estoy pensando en nadie, ahorita yo no estoy pensando en nadie, yo lo digo y ya en el estómago sientes algo, porque es que las mismas palabras, el mismo hecho de tú decir lo siento,
perdóname, a alguien que se supone que te hizo algo a ti, no tú a esa persona. Pero recordemos Pero- que cuando estamos en un nivel de conciencia, Exacto. ya sabemos que nadie me hace Que nada, que yo soy nadie, responsable de la creación de mi exactamente. propia vida, pero para llegar a ese nivel hay que Exacto. pasar las etapas, hay que Y pasar que, los procesos. y que al final todo lo que estoy diciendo no es para la otra persona, sino para mí mismo. Ujú. ¿Ok? Para ti mismo que Es vas a un pronunciar. regalo que te estás dando a ti. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo otro es, esta es una técnica que me regaló mi maestra de numerología y es escribir 90 veces perdón por 9 días o hasta 90 días. ¿Ok? Una lista, perdón, 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 perdón. 90 veces, tu caligrafía, 90 veces conectarte con la palabra perdón. Para que puedas movilizar. Así es. ¿Tú tienes una allí? Sí, que es la dieta del perdón. La dieta del perdón nos la regala Carlos Fraga. Si la quieren realizar, busquen en el canal, en su canal de YouTube, busquen así, la dieta del perdón, porque ella sí tiene varios pasos. Pero a mí lo que me encanta de esta es que tú trabajas con seis ámbitos, que son, el primero a ti mismo, haces una carta de perdón a ti mismo. Después se la haces a tu madre, después se la haces a tu padre, luego la haces a tu pareja, luego se la haces a Dios y luego se la haces a los otros. Pero sí, ahí hay una frase, dice, por ejemplo, yo, Adriana, me perdono a mí mismo completa y amorosamente y dejo que la mente me responda, me decir qué tontería estoy diciendo. Y es que uno se sabotea. Y eso lo tengo también que escribir. Cada vez que yo escribo esa frase, tengo que escribir también la respuesta que mi mente me da en ese momento, sin juzgar nada. Pero claro, eso tiene varios pasos, entonces los invito realmente a buscar en su canal, porque esta es muy profunda, esta sí ya es cuando quieres realmente hacer una limpieza, pero bien profunda de todo eso que está ahí acumulado, para que hagas esta dieta del perdón. Y bueno, ya después que hagas esta dieta del perdón, te conectas con el reto de 21 días de amor propio y merecimiento basado en la técnica del espejo de Louise Hay. Eso yo lo tengo en mi canal de YouTube, Anaís Aguilera Danza Alma. Tú vas a mi canal de YouTube y vas a ver los 21 días, vas a estar los 21 audios, los 21 días para hacer ese reto en donde comienzas liberando desde tu niño interior y vas a pasar, por supuesto, con esta técnica del perdón hasta ya conectarte con este amor propio, porque recuerden que tenemos ese rencor por falta de amor propio también. ¿Okay? Sí, claro. Empezamos a desconectarnos de nosotros mismos y lo buscamos en los otros a quien echarle la culpa de qué es lo que está pasando en mi vida. Y bueno, ya para ir cerrando el programa, vamos a dejarle el mensaje de los ángeles. Hoy nos acompaña el arcángel Miguel y nos dice: puedes ser libre. Toma una decisión valiente para modificar tu situación. Estamos hablando justamente de entrar en esta técnica del perdón que nos ayuda a liberarnos. Y es así, es una valentía, es ser valiente para poder nosotros mirar adentro de nosotros, ver qué es lo que nos está haciendo daño y poder soltarlo definitivamente. Y nos habla también de una dificultad para ver con claridad, para poder superar esta dificultad. Acudamos al arcángel Miguel para que nos ayude a ver, a mirar qué es lo que está pasando allí, qué es lo que está oculto, que no termino de observar con claridad, que nos den luces, que nos den la información para poder salir de esta situación. Pero recuerda, puedes ser libre y una de las formas que puedes hacerlo es conectándote con la técnica del perdón. Así es. Pero bueno, ya es hora de cerrar. Despedirnos. Bueno, perdón, amores, tenemos que despedirnos. Y bueno, quien les habló por acá, Adriana del Castillo, mis redes sociales, @detective del ser en Instagram. Y por acá, Anaís Aguilera, @danzaalma7, recordándoles que también están las promociones de lecturas de cartas natales, revolución solar, todavía están el tiempo, todavía no se ha acabado el año. Y bueno, eso en cualquier momento lo puedes hacer, con esa información. Pero si quieres comenzar tu 2005 con todos los hierros, bueno, háganse sus revoluciones solares y sus estudios astrológicos. Y también recordándoles que nos pueden seguir a través de Un Mundo Raro Podcast, tanto en Instagram como en TikTok y YouTube, donde estamos colocando todos los programas que estamos haciendo para que los puedan volver a ver con un poquito más de calma. Les dan me gusta, se suscriben y comparten, porque al compartir todo te regresa a nosotros multiplicado. Así es. Bueno, feliz tarde a todos. Gracias por estar. Chao.